Y hermanos que se encuentran en este lugar, que Dios les bendiga. Agradecido con Dios por este privilegio que nos concede por acercar a este lugar, que el propósito jamás y nunca ha sido venir a incomodarle a usted, querer venirle a estorbar. Quizá usted pueda decir la presión que he tenido este día, porque usted está trabajando, está laborando, y quizá de igual manera le puedo contestar, yo también he tenido presiones en el lugar donde trabajamos, pero igual eso termina, eso se queda en ese lugar. Pero siempre que llegamos a nuestros hogares hay un deseo, un anhelo grande en nuestras vidas, hay un espíritu fuerte que nos administra, reconociendo el tiempo que vivimos anteriormente, una vida miserable, una vida con mucha tristeza, una vida con mucho dolor, donde buscamos de una y de muchas maneras, pero no hallamos la respuesta, no hallamos la liberación, no encontramos el milagro que queríamos. Y sabe que había alguien y hay alguien que Él solamente nos enseña a la luz de la palabra. No vengo a mencionarle un rótulo congregacional porque vamos a hallar falta en ellos. No vengo a mencionarle un líder religioso también porque vamos a encontrar faltas en ellos. Y es normal encontrar faltas en un hombre, porque no hay ninguno perfecto en la tierra. No hay nadie porque no se haga llamar santo o porque le gusta a la persona que le llamen santo. Siempre cometemos pecado, dice la Biblia. Entonces no le voy a mencionar a ninguna persona porque muchos están fracasando, apartándose de la gracia de Dios, apartándose del amor, de la misericordia de Dios, porque se enfocaron en la pureza de una persona, se enfocaron en aquella perfección que miraban en un hombre, en una mujer, y de repente comenzaron a ver errores, comenzaron a ver su realidad, y entonces abandonaron la gracia, abandonaron el amor. ¿Por qué? Porque no pusieron los ojos, como dice la Biblia, en Jesús, el actor y consumador de la fe, sino que pusieron la mirada en el hombre, y el hombre por naturaleza, dice la Biblia, que somos mentirosos. Nosotros los seres humanos por naturaleza cometemos pecado, cometemos falta, por mucha perfección que queramos buscar, de muchas maneras que nosotros actuamos para no cometer faltas, siempre cometemos pecado. Y si yo algún día dijera que no he cometido pecado, la Biblia no me ampara, me toma como un mentiroso, me toma como alguien que soy falso, porque estoy diciendo que soy alguien perfecto, alguien que no cometo pecado. Y la Biblia me confronta, y hasta el mismo Jesús nos enseña que cuando Él anduvo en la tierra, dice la Biblia que nunca se proclamó persona perfecta, nunca se proclamó una persona justa y real, y Él sí lo era justo, Él sí era perfecto, Él sí era alguien santo, pero nunca se quiso nombrar de esa manera. ¿Para qué? Para que nos diéramos cuenta nosotros también. Y ahora en la actualidad, eso es lo que nos está apartando de la gracia, nos está apartando del amor, nos está apartando de la misericordia, porque muchos no queremos presentar o hablar lo que está escrito en la palabra, sino queremos mencionar un nombre congregacional, queremos mencionar un líder religioso, exaltarlo tanto. Estamos haciendo a un lado al dador de la vida, estamos haciendo a un lado al que perdona, estamos haciendo a un lado al que restaura, estamos haciendo a un lado al que día con día nos visita por su amor, por su misericordia. Y saben, en esta bendecida tarde yo quiero compartir un breve mensaje con usted, administrado bajo este tema, acercándonos al trono de Dios. ¿Sabes por qué? El texto base lo encuentras en Hebreos capítulo 4, verso 16, donde dice la Biblia: acercándonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia en el oportuno socorro. ¿Por qué? Porque aquí no te está hablando un nombre de un rótulo congregacional, no está hablando un líder, un hombre por muy fiel que sea, un hombre o una mujer por muy fiel que sea, no lo presenta a él, no lo presenta a ella. ¿Sabe por qué? Porque todos, como se lo estaba diciendo desde el principio, cometemos faltas, cometemos errores, y aquí el llamado es que nos acerquemos
a Dios, que nos presentemos a Dios. El apóstol Santiago dice: acercaos pues a Dios y Él se acercará a vosotros. Él quiere que nosotros vengamos a Él. Dios jamás ni nunca nos va a obligar a nosotros que le busquemos. Jamás y nunca nos va a presionar para que nosotros nos acerquemos a Él. Esto es algo voluntario. ¿Para qué? Para poder comprobar su poder, para poder comprobar su autoridad, para poder comprobar la misericordia. Solamente lo vamos a comprobar cuando vengamos de propia voluntad, que nadie nos haya forzado, que nadie nos haya obligado. Pero sabe, bendito sea Dios, solamente así comprobamos el poder y el amor, la misericordia de Jehová. Y ahora en día, lastimosamente, no se está dando esto. ¿Por qué? Porque a veces nos paramos en estos lugares, decimos predicar la palabra, pero hablo más de mi persona. Decimos predicar la palabra, pero hablo más de un líder religioso. Decimos predicar la palabra, pero menciono más el rótulo de mi congregación. Y yo no vengo a perder mi tiempo en ello, sino hablarte lo importante, la necesidad que hay de buscar, de acercarnos a Dios para alcanzar misericordia. La misericordia es alcanzar el perdón por los pecados de ayer, por los pecados anteriores, y la gracia es el favor, el amor de Dios para hoy, en el presente y en el futuro. Por eso dice: para alcanzar misericordia y hallar gracia en el oportuno socorro. Bendito sea Dios. Es un llamado que Dios hace por medio de la palabra. Es un llamado que Dios siempre ha tratado con el hombre. ¿Sabes por qué? Alcanzar misericordia por el pecado. Isaías 1:18 dice la Biblia: venid luego, dice Jehová, y pongámonos a cuenta. Allí habla de los pecados, allí habla de un pecado negro, y allí habla del color rojo también. Y dice: vengamos, pongámonos a cuenta, presentémonos tal como estemos, tal, no interesa la falta que hayamos cometido, el pecado que anteriormente hayamos hecho, sino presentarnos delante de Él, acercarnos a Él. Bendita sea la misericordia de Jehová, porque es un Dios que dice la Biblia que no se está deleitando en condenar, no se está deleitando en ver el sufrimiento humano. Él se duele, dice la palabra, al ver, para castigar. Él se duele al ver el sufrimiento de nosotros, porque no era ese su proyecto, no era ese su pensamiento, no era esa su ideología. Cuando Él creó a nosotros los seres humanos, no dijo: haré al hombre para que el hombre sufra, haré al hombre para que el hombre se lamente, haré al hombre para que el hombre compruebe la miseria. Lo hizo, dice la Biblia, para alabanza y gloria suya. Pero entonces, ¿qué es lo que nos ha llevado a esta circunstancia? ¿Qué nos ha llevado a esta situación? Es sencillo: nuestros propios caminos, las puertas que nosotros hemos abierto, que ahora ya no tenemos la capacidad para poder cerrarlas, ahora ya no tenemos la autoridad para poder cerrarlas. Pero hay alguien que nos hace ese llamado, hay alguien que siempre sigue buscando al hombre, hay un Dios que siempre sigue enviando palabra, aunque el hombre se sigue escondiendo, aunque el hombre quiera permanecer allí en la miseria, aunque el hombre quiera permanecer ahí dando lástima. Hay un rey que se sienta en su trono, y este comienza a buscar, manda a buscar, pero no lo está buscando en el trono para hacer justicia, si no sabes para qué. En el trono no está sentado para condenar en este tiempo, porque la palabra habla también del gran trono blanco, cuando en aquel tiempo, dice la Biblia, pequeños y grandes nos presentaremos delante de Él. En aquel tiempo, dice la palabra, la muerte y el Hades entregará a sus muertos. Pero no está hablando de ese trono de ese tiempo, sino que está hablando del trono de la justicia ahora, el trono donde vamos a encontrar el poder, la autoridad suprema de Dios, una autoridad, bendita sea su misericordia y su verdad, que sabes que es lo que Él quiere: libertarnos de tanta opresión, libertarnos de tantos problemas, libertarnos de tanta enfermedad, porque ahora el ser humano está viviendo atado a tanta desgracia, atado a tantos problemas. Ahora el hombre no se siente liberado, ahora el hombre vive en pura apariencia, ahora el hombre vive en pura, mira, todo es solamente algo ficticio, algo que es externo, pero internamente allí hay dolor, internamente allí hay sufrimiento, internamente allí hay tristeza, hay tantas cosas que están agobiando la vida del ser humano, lo están degradando. Pero hay un Dios que por medio de la palabra
Mira, si nosotros nos presentamos a estos lugares, jamás y nunca ha sido la intención de venir a contradecir su creencia, jamás y nunca ha sido la intención de querer venir a perjudicar. Simple y sencillamente usted crea en usted quien quiera creer, pero yo voy a soltar lo que dice la Biblia, yo voy a predicar lo que dice la palabra, yo voy a hablar conforme el escrito en las escrituras. ¿Y sabe quién es el que está diciendo? Acercándonos pues confiadamente al trono de esa gracia, la autoridad suprema, el Dios que no conoce derrota, el Dios que no conoce debilidad, el Dios que no conoce un límite, el Dios que no conoce distancia. Bendito sea Dios. Él dice: acercándonos a Él, presentémonos a Él. Hay gente que no se presenta porque tienen miedo a ser rechazado. Hay gente que no se acerca porque siente miedo, bendito sea Dios, ser reprochado. Así pasaba en aquel tiempo. Encontramos la historia de un hombre llamado Mefiboset, pero había un rey que estaba sentado en su trono, y este comenzó a decir: yo quiero hacer misericordia de alguien de la casa de Saúl. ¿Y qué pasaba en aquel tiempo? Cuando un reino era quitado por desobediencia o por alguna falta que había cometido un gobernante, ¿sabes qué tenían que hacer? Errar a toda esa familia, y no solamente a ellos, hasta el último, no solamente la esposa, los hijos, sino hasta los nietos, que no quedara nada, absolutamente nada de ese apellido, de ese nombre, por haber desobedecido la voz de Jehová. Y entonces la Biblia dice que había un hombre llamado Mefiboset, pero este estaba pequeño cuando pasó algo tremendo en la casa. Su padre había muerto, su abuelo había muerto, y la mujer que lo cuidaba lo tomó en sus brazos, salió corriendo con él, y esta cae, dice la Biblia, se le cae a aquel niño de sus manos. ¿Y sabes qué pasó? Este niño quedó inválido. Este niño representa la raza humana, que creemos que tenemos poder, que creemos que tenemos autoridad, que creemos que tenemos un reinado, que creemos que tenemos un gobierno, y nosotros no tenemos reinado, no tenemos gobierno, no tenemos poder, no tenemos autoridad. Estamos viviendo por la gracia, estamos viviendo por la misericordia, estamos viviendo por un Dios que día con día está mirando al hombre conforme a la necesidad. Hay un Dios que está mirando al ser humano conforme a la debilidad, porque Él conoce nuestra fragilidad, Él conoce nuestra sencillez, Él conoce, dice la Biblia, que somos polvo nada más. Aleluya. Y sabes, Mefiboset había pasado algo tremendo, y él huyó y se fue a meter a un lugar llamado Lodebar. Y estando dentro de ese lugar había un hombre que lo mantenía, pero había alguien sentado en su trono, y ese trono de ese hombre llamado David representa a un rey, y es el rey. Ese rey simboliza al Dios que se siente en las alturas a mirar desde los cielos a la tierra. Alguien que no tiene necesidad, alguien que no tiene por qué preocuparse por las necesidades ajenas. Pero por eso vengo a dejarte esta palabra: acercándonos al trono de Dios, no tengas temor de presentarte a buscar de la presencia de ese Dios amoroso. No tengas temor de acercarte, traer la carga, expresar tu problema. Ella lo conoce perfectamente. Ella sabe la vida que estás llevando, ella sabe el sufrimiento que estás teniendo, ella sabe la soledad que pasas por momentos, ella sabe la depresión que te visita, ella sabe todo lo que estás pasando. Solamente preséntate confiadamente delante de Él, no tengas temor, Él no te va a rechazar. Y sabes que dice la Biblia, cuando se escuchó el nombre Mefiboset en aquel lugar, que el rey lo estaba mandando a buscar, ¿sabes qué pensaba? Mefiboset dijo: este ahora tiene el poder, este ahora tiene la autoridad, este ahora está gobernando, este ahora está sentado en el trono. Él pensó que lo buscaba para matarlo, él pensó que lo buscaba para destruirlo, pero lo buscaba para sentarlo en la mesa de príncipe, lo buscaba para sentarlo allí al lado de él. Mira cuánta gente Dios está enviando palabra, porque hay gente que le gusta vivir bajo la miseria, hay gente que le gusta vivir bajo la lástima, y Dios no quiere que viva bajo la lástima, Dios no quiere que viva bajo la miseria. Él quiere exaltarte, Él quiere ponerte en alto, pero solamente acércate al trono de la gracia. Aleluya. ¿Sabes? Ese Dios que permanece allí, un amor verdadero, un amor eterno, un amor sincero, un amor agapado,
un amor que no tiene mira, un amor sin interés alguno, un amor incondicional. Ese es el amor de Dios. David estaba sentado en su trono y él comenzó a preguntar y él lo mandó a traer, lo mandó a buscar, pero Mefiboset ahí estaba escondido. Mefiboset estaba inválido. Mefiboset en la vida había cojeado por mucho tiempo, y así hay mucha gente ahora en la actualidad. Día con día van cojeando, poco a poco van avanzando, pero ya no aguantan. Hay mucho dolor, hay mucho sufrimiento, hay mucha desesperación, pero Dios en la palabra, Él te está diciendo: acércate, no tengas temor de mí, no tengas temor, yo no quiero hacerte daño. ¿Sabes qué dijo Mefiboset? ¿En qué puede servir un perro muerto como yo? ¿En qué puede servir un perro muerto como yo en un reinado, en un gobierno? ¿Y sabes qué le dijo David? Bendito sea Dios, desde ahora te vas a sentar a la mesa del rey y ahí vas a comer, vas a sentarte en la mesa con los príncipes, vas a vestirte con vestidura real. Eso es lo que el rey le estaba diciendo, y ese rey representa al Dios de los cielos, al creador del universo, a ese Dios que no necesita un consejo, a ese Dios que no necesita meterse a tu perfil para conocerte. Él te conoce perfectamente, Él me conoce perfectamente. Él sabe, bendita sea su misericordia y su verdad, cada día lo que nosotros vivimos. Él sabe lo que voy a pasar dentro de un momento, Él sabe lo que me va a pasar mañana, Él sabe lo que voy a vivir la próxima semana. Dios conoce perfectamente nuestra vida. Delante de Él dice la palabra que sus ojos están sobre toda la tierra. No hay nada que se pueda ocultar, no hay nadie que se pueda ocultar. Solamente hay que confiar, solamente hay que acercarnos para alcanzar misericordia. Aleluya. ¿Sabes? Porque así hay mucha gente y dicen: a mí Dios no me perdona. He encontrado con mujeres que se prostituyen, y no solo mujeres, hombres también que se prostituyen, y estos dicen: Dios a mí no me perdona. ¿Cuántos hombres tenía aquella mujer y le dijo: aún el que tiene no te pertenece? Pero no la condenó, sino que la perdonó. La mujer que fue encontrada en el acto de adulterio, la Biblia dice que en aquel tiempo esa clase de personas había que terminar con ellas, matarlas a pedradas en lugares públicos, para que la gente respetara, para que la gente tuviera temor. Pero ¿sabes qué dijo Jesús? Alguien limpio, alguien perfecto, alguien puro, que la mate. Pero ellos sabían que no había nadie perfecto, ellos sabían que no había nadie puro en ese lugar. Bendito sea Dios. Y en este tiempo también, no solamente a la época de Jesús, en este tiempo también no hay nadie que se guarde, que no cometa una falta. Todos cometemos falta diariamente. No creas que una vez al mes, no creas que una vez al día, casi segundo tras segundo estamos luchando contra el pecado, estamos perseverando contra el pecado, pero nos acercamos ¿a dónde? Al trono de la gracia, un favor inmerecido, algo que verdaderamente no viene de los hombres, sino que dice la Biblia, no es del que quiere ni del que corre, sino de un Dios que tiene misericordia. El estarte predicando la palabra en este lugar no era porque ya nací con ese pensamiento, no era porque ya nací con ese proyecto. Yo no quería saber nada de Dios, yo no quería encontrar a alguien predicando la palabra. Detestaba que un hombre predicar la Biblia, detestaba escuchar a una mujer que estuviera diciendo: Cristo te ama, y mira ahora lo que estoy haciendo. Esos son los pensamientos de Dios, pensamientos de bien, esos son los pensamientos de Dios, pensamientos de bienestar para nuestras vidas. Aleluya. Pero sabes, llegamos al tiempo que creíamos tener el poder, totalmente engañados, administrados por una falsa esperanza, donde dices: tú puedes hacer lo que quieras. Pero hay un tiempo que llega algo que nos atormenta, y aquellos amigos que estuvieron contigo te van a abandonar. Aquellas personas que comenzaron a estar contigo te van a dejar solo. Pero hay un Dios que dice la Biblia, bendito sea el nombre del Señor, que aunque aquella que por un tiempo, por 9 meses, lo anduvo en el vientre, dice que ella puede abandonar, pero yo, dice Jehová, yo nunca te abandonaré, dice la palabra. Y esa palabra no era un gobernante romano de aquellos tiempos, y esa palabra no era un gobernante israelita de aquellos tiempos, era el Dios de los cielos que estaba diciendo: yo nunca te abandonaré,
¿por qué? Porque Él permanece fiel, porque nosotros somos infieles. Su fidelidad es tan grande que día con día dice: vuélvete a mí, acércate a mí, preséntate delante de mí, preséntate a ese trono donde vas a alcanzar misericordia, donde Él te va a poner una vestidura de rey. No quiere verte una vestidura de reino, bendita sea la misericordia de Jehová, donde la gente va a decir: pero este no se lo merecía. Pero Dios no le está preguntando a nadie. Dios no le va a preguntar qué es la vida de este, la vida de aquel. Simple y sencillamente te va a perdonar, simple y sencillamente te va a abrazar. Te lo digo por lo personal, yo detestaba saber de Dios, no quería escuchar palabra de Dios, y mira, ahora estoy predicándote la palabra, porque un Dios que me encontró y me dijo: tú necesitas de mi presencia. Hay un Dios que me abrazó en aquellos tiempos de soledad, en aquellos tiempos de tristeza, y me dijo: tú necesitas de mi gracia, tú necesitas de la misericordia mía. Y por eso ahora te predico la palabra, y por eso siempre he dicho: no soy partícipe de hombres que cobran por predicar el mensaje, no soy partícipe de gente que anda predicando a un Dios de miseria, a un Dios de limosna, que se ponen a predicar, después pasan pidiendo ofrenda. Qué desgracia, gente sinvergüenza que no quieren trabajar. Mira, dice Dios en su palabra que lo respalda gente haragana, Él lo respalda gente ociosa, y desde el momento que Dios me ha libertado, jamás y nunca Él me ha dicho: me vas a pagar por el milagro, me vas a pagar. Entonces me meto al banco a robar para pagar, pero jamás y nunca te voy a predicar a un Dios que anda pidiendo limosnas. Aleluya. ¿Sabes? Mefiboset era príncipe, pero tenía sentencia de muerte. Nosotros fuimos creados un poco menor que los ángeles. Pero ¿qué pasa con el ser humano? El ser humano no se valora, se menosprecia tanto que le gusta dar lástima. Mira cuánta gente habla de Dios, pero anda pidiendo ofrenda para moverse para otro lugar. Mándelo que corra si quiere o que camine. Pero Dios no los ha enviado a andar pidiendo limosna. Dios no dijo a sus discípulos: les doy autoridad para que pongan una cara de lástima y comiencen a pedir, sino que dice la Biblia: he aquí os doy poder, autoridad de hollar serpientes, escorpiones y sobre toda fuerza maligna, y nada os dañará. Esa es la autoridad que Dios nos ha dado. No dice Dios como en estos tiempos. ¿Cuánta gente se sube en un autobús, predica la palabra y pide ofrenda? Qué miseria la que andamos haciendo, mostrando a un Dios que no tiene poder, mostrando a un Dios que no tiene autoridad. Y yo no te voy a predicar a ese Dios de miseria, no te voy a predicar a ese Dios que no tiene autoridad. Te voy a predicar al Dios que me levantó lo más vil de este mundo, al Dios que dijo: la gente te mira como miseria, pero yo te exalto para alabanza y gloria mía. La gente te mira que no tienes valor, pero yo te voy a poner en lugares donde nadie ha llegado, y Dios me ha permitido llegar en lugares donde nunca pensé entrar, donde la gente dijo: necesitas un nivel académico alto, y Dios ahí me ha puesto, porque Dios es el dueño de todo lo que hay y es el autor supremo de todo lo que hay sobre esta tierra. Aleluya. ¿Sabes? Y Mefiboset, que representa, simboliza la raza humana, así le pasaba. Se miraba como que no tenía valor, se miraba como que no tenía, que la gente lo miraba como lo que era antes, heredero de una casa real. Lo había perdido todo. Y más él, cuando escuchó la voz que dijeron: el rey manda llamar a Mefiboset, él dijo: ya no hay esperanza para mí, ya no hay esperanza para mí. Pero por eso dice la Biblia: acercándonos al trono de Dios. Por eso te estoy dejando esta palabra. No te acerques al trono, al gobierno de un hombre. Un hombre te va a querer administrar, un hombre te va a querer poner ideas, un hombre te va a querer poner una palabra para dominarte con psicología de un lado hacia otro. Pero el Espíritu Santo, ese te va a guiar a toda verdad y a toda justicia. El Espíritu Santo, dice la Biblia, es el que no nos deja fracasar. Aleluya. ¿Sabes? Por eso me gusta predicarte lo que dice la Biblia. Y dice que Mefiboset, cuando él dijo que era un perro muerto, que no valía nada en ese reino, ¿sabes qué le dijo el rey? No tengas temor, yo no quiero hacerte daño, yo no quiero hacerte sufrir, yo quiero sentarte en la mesa del reino,
Yo quiero sentarte en la mesa con los príncipes. Yo quiero que ahí estés sentado. Eso es lo que Dios quiere con el hombre. Pero el hombre siempre quiere depender de la palabra de otro. Eso es lo que nos está llevando a fracasar, porque estamos dependiendo de la palabra de otro. Escudriña las escrituras, escudriña el mensaje de Dios. Ahí está el testimonio de Jesús, ahí está la vida eterna. El mismo Jesús expresó esa palabra porque sabía que iban a haber muchos comerciantes del evangelio, sabía que iban a haber muchas personas haciendo mercancía de la palabra. Entonces por eso él dijo: escudriñen mis escrituras, métanse a la palabra, rasquen el mensaje y se van a dar cuenta que es lo que yo quiero para ustedes. Mefiboset se escondía, pero el rey lo andaba buscando. Si yo me paro en este lugar es porque hay un Dios que te anda buscando, hay un Dios que te está llamando, hay un Dios que dice: yo conozco tu necesidad. Tu familia no te comprende, tu esposa no te comprende, tu esposo no te comprende, tus hijos no te entienden, pero hay un Dios que te conoce perfectamente. Alabado sea su santo y poderoso nombre, y sabe recordar los tiempos pasados. No me da alegría, pero sabes que me alegra cómo Dios ha restaurado, cómo Dios rompió cadenas. Donde ya no había esperanza, Dios mandó esperanza. Donde no había felicidad, Dios envió felicidad. Donde solamente había atadura, Dios envió libertad. Bendito sea Dios. Y por eso el pararme a predicarte la palabra, lo hago con libertad, con autoridad de parte de Dios. ¿Por qué? Porque yo sé de dónde vengo. Aleluya. ¿Sabes? Y ahora exalto ese nombre que es sobre todo nombre, y hasta este momento no me ha dejado fracasar. La Biblia dice en Esther capítulo 5 verso 1 en adelante, ahí encuentras donde la reina Esther se presentó allá donde estaba un rey sentado en su trono. Este hombre tenía un cetro de oro, el cetro de oro que estos gobernantes, que estos reyes ocupaban, simbolizaba el poder, la autoridad que ellos tenían. Y sabe que cuando una persona entraba a donde estaba ese trono, si este rey que estaba sentado allí no levantaba ese cetro de oro, eso representaba que le tocaba muerte a aquella persona. Eso representaba que había cadena perpetua, ya no había esperanza para aquel hombre o para aquella mujer. Y dice la Biblia que Esther, habiendo una mira, y era una mujer según la palabra, una joven huérfana que la había levantado, la había cuidado su tío llamado Mardoqueo. Imagínate, según la ley, esta jovencita no tenía respaldo de nada, ni de nadie. Pero imagínate hasta dónde llegó. Se acercó al trono, se presentó al trono, y dice la Biblia, el proceso que ella pasó fue grande, pero cuando llegó el momento que iba a salvar a aquella nación, que iba a libertar a aquella nación, ¿cuál era el miedo que esta mujer llevaba? ¿Cuál era el miedo que esta jovencita llevaba? Que el rey no levantara su cetro, porque allí simbolizaba poder y autoridad. ¿Y sabes qué pasó? Cuando esta entra a la puerta de aquel patio, la Biblia dice que el rey levanta su rostro y levanta el cetro, diciéndole: tienes autoridad, tienes el favor, tienes la gracia mía, pídeme lo que tú quieras. Levantando aquel cetro, cuando la mujer mira que aquel hombre levanta ese cetro, se acerca a él y toca la punta de ese cetro. Ese cetro era de oro, no bañado de oro. En aquel tiempo no se ocupaban las cosas bañadas, se ocupaban las cosas originales, oro puro. Y entonces cuando esta toca, el rey comienza a decirle: ¿qué quieres que te haga? Ese rey representa al Dios que está sentado en su trono, pero solamente quiere que te acerques a él. No tengas temor, él no te va a despreciar, él no se va a burlar de tu necesidad, él no se va a burlar de los problemas que estés viviendo, él no se va a burlar de tantas cosas que has vivido. Va a levantar ese cetro diciéndote: tienes el favor, estoy a tu favor, bendita sea su misericordia y su verdad. Pídeme lo que quieras que yo te lo voy a dar, pídeme lo que quieras que yo te lo voy a conceder, pero todo sea para buena vida, para bien, todo sea para algo bueno. Dios te lo va a regalar, Dios te lo va a entregar, pero hay mucho temor, hay mucho miedo de mucha gente ser reprochado, ser rechazado. Bendito sea Dios. Y por eso es el mensaje: acercándonos al trono de Dios. Y dice el texto: acercaos pues confiadamente delante del trono de su gracia, para alcanzar misericordia y hallar, mira, hallar socorro, hallar
salvación, hallar gracia en el oportuno socorro, dice la palabra. Aleluya. ¿Sabes? Ese Dios te predico. La Biblia completa, es un manual. Si usted lo comienza a escudriñar, va a ver cuál es el pensamiento de Dios para nosotros. ¿Y por qué vivimos tan poco tiempo ahora? ¿Y por qué tenemos tanto sufrimiento? En la Biblia lo va a encontrar. Decimos nosotros, si Dios es bueno, ¿por qué hay tanta gente mala? La misma palabra dice que por no haber creído la verdad, entonces entró en ellos un espíritu mentiroso e engañoso. Y Dios tiene al hombre bueno para el día bueno, y Dios tiene al hombre malo para el día malo. Dios lo tiene todo bien organizado. Dios no está allí, mira, pataleando, tal vez me sale bien esto, voy a intentar, Dios sabe. Y cuando Él suelta una palabra, esa palabra no se detiene. Cuando Él sienta algo para nuestra vida, eso no lo detiene nada ni nadie. Aleluya. ¿Sabes? Eso lo he comprobado personalmente. Así actúa Dios. Así se mueve Dios. Pero solamente nos pide que seamos obedientes a Él. Solamente nos pide que nos presentemos a Él. Solamente nos pide que nos acerquemos a Él. Eso es lo que Dios le pide al hombre. Eso es lo que Dios le pide al ser humano. Y día con día lo está visitando. Dice la palabra, estoy a la puerta y estoy llamando. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo, dice la Biblia. Eso es lo que Dios hace día con día. Él está a la puerta, pero no va a presionar, no va a obligar, no va a actuar con violencia para botar esa puerta. Usted decide si la abre o usted decide si permanece con esa puerta cerrada, pero ahí va a permanecer la gracia, ahí va a permanecer la oportunidad, ahí va a permanecer la misericordia, ahí va a permanecer la fidelidad de Dios diciéndote, ábreme la puerta de tu corazón, yo quiero entrar, yo quiero cenar contigo, yo quiero escucharte, yo quiero atenderte. No escuches la voz de aquel que te dice, no te vas a levantar. No escuche la voz de aquel que te dice, para ti no era esta vida. No escuche la voz de aquel que te dice, para ti no hay perdón. No escuche la voz de aquel que te dice, para ti no hay salvación. No escuche la voz de aquel que te trae siempre una palabra con la que vas a fracasar. Preséntate y acércate a Dios, donde Él dice, si tienes vida, tienes esperanza. Si estás en la tierra de los vivientes, tienes esperanza. Bendita sea la misericordia de Jehová. ¿Sabes? Esto es lo que Dios dice. Y esto es lo que te predico la Biblia. Lastimosamente nos dejamos llevar por las emociones que vivimos, por la vida que estamos llevando, por aquellas personas que dicen, así dice Jehová, cuando Dios no ha hablado nada. ¿Por qué crees que Dios le dijo por medio del profeta Jeremías a aquella nación? ¿Acaso no es mi palabra como fuego o como martillo que quebranta? ¿Por qué Dios dijo esa palabra? Porque la nación en aquel tiempo, aquella gente se dejaba llevar por aquellos que decían, así dice Jehová, cuando Dios no había dicho nada. Y lo mismo pasa en estos tiempos. Hombres y mujeres que pasan diciendo, así dice Jehová, cuando Dios no ha dicho nada. No te hablan de la Biblia, no te predican la palabra, sino que te dicen, así dice Jehová. Y usted sabe lo que lo aparta de Dios. Yo sé lo que me separa de Dios. Y yo sé lo que me causa andar en desobediencia. Yo sé lo que me trae andar en pecado. No hay necesidad que me vengan a decir que el diablo me quiere matar. No hay necesidad que me vengan a decir que Dios me quiere bendecir, cuando yo sé que Dios me quiere bendecir y yo sé que el otro me quiere destruir, porque dice la palabra que solamente ha venido a hurtar, matar y a destruir. No hay necesidad que vengan a decirme, así dice Jehová, cuando yo lo sé. No hay necesidad que alguien venga a decir, Dios te va a prosperar. Sí, pero dice la Biblia que hay que apartarnos de iniquidad, hay que apartarnos del pecado, hay que apartarnos de la arrogancia, hay que apartarnos del orgullo, hay que apartarnos de tantas cosas para recibir la bendición que Dios tiene para nosotros. Aleluya. Pero sabes, esto no te lo dice el profeta. ¿Y por qué crees que no te lo dice? Porque no le vas a ofrendar. Es una desgracia. Hay gente que predica y dice, voy a pasar por los diezmos. Imagínate qué desgracia. Gente sin vergüenza. Y si aquí pasan, tome autoridad y mándelos a trabajar. Si aquí pasan, no tenga miedo en decirles que se vayan a trabajar. Porque Dios a nadie manda a pedir.
Dios a nadie manda a predicar el mensaje y pidan colaboración. ¿O crees que Dios necesita que le mandemos ofrenda ahí arriba? ¿Crees que Dios está angustiado porque este día no le ha llegado nada? Si Él es el dueño de todos nosotros. Si Él es el dueño del oro y la plata. Él es el dueño de la tierra y su plenitud, el mundo y los que en Él habitan. Él no necesita nada que tú le puedas dar. Él no necesita nada que yo le pueda dar. Si David dijo, ¿qué le puedo dar? No tengo qué le puedo entregar. Si hasta mi vida le pertenece, mi cuerpo le pertenece, no tengo qué, dijo David. Y en esta bendecida tarde, este es el breve mensaje que quería dejar, acercándonos al trono de Dios. Hebreos 4:16. Ahí está el texto base. Acércate a Dios. El hombre te puede engañar. 100% comprobado, 100% comprobado. Y sabes que la gente hace famosa a una persona que maltrata a otro basándose al evangelio. Esa es parte de ignorancia. Porque si usted comienza a escudriñar la Biblia, los que han fracasado es parte de ignorancia. Porque mira, hay gente, y estoy diciendo esto porque aquí abunda esa clase de personas. Se pasean por estos lugares y dicen, Dios me mostró que usted me daba tanto. Esa es sinvergüenzada. Gente que no quiere hacer nada. Y tú por miedo se lo das. No se los des, no les tengas miedo. No les tengas temor. Ignóralos, porque eso no es de parte de Dios. Dios, mira, hay gente tan sinvergüenza que se presenta a estos lugares y dice, yo veía que usted mandaba una ofrenda de flores al altar. Dios no te está pidiendo nada. Él no necesita nada de usted. Necesita que voluntariamente, con nuestro corazón, reconociendo el favor de Dios en nuestra vida, nos despoquemos y nos presentemos a Él. Pero no creas. Y hay gente que se engaña a otro y le pone miedo. Esto se te va a marchitar si no le mandas nada. Eso es mentira, no es de parte de Dios. Esa es palabra de hombre. Acércate a Dios. Él tiene todo fuera de tu vida. Y lo predico así porque en estos lugares abunda esa clase de personas. ¿Sabes qué me dijeron hace poco? Una supuestamente persona que predicaba. Me dijo esta persona, este lugar es mío. No sabía que era propietario de todo esto. Y yo aquí no vengo a decir que esto es mío. Yo te predico la Biblia tal y como está. Si Dios manda exhortación, exhortación voy a predicar. Si Dios me trae una palabra de consolación, consolación voy a hablar. Un mensaje de sanidad voy a hablar. Pero yo no voy a ver tu negocio. Yo no voy a ver ni investigar quién eres, ni de dónde vienes. Porque Dios te conoce mejor. Dios te conoce perfectamente. Así que en esta bendecida tarde, esta es la palabra que quería dejar. Acércate al trono de Dios. Preséntate a Dios para alcanzar misericordia y encontrar gracia. Acércate a Dios. Así que en esta bendecida tarde, si usted cree que Dios es un Dios fiel y es un Dios verdadero, y que se puede glorificar en su vida de una manera muy especial, yo le invito, haga una breve oración conmigo. Eso sí lo dice la Biblia. Con el corazón creo para justicia, con la boca confieso para salvación. Eso sí lo dice la palabra. Él es bueno y es perdonador, grande en misericordia para con todos aquellos que le invocan. Dios no hace excepción de personas. Así que si usted lo cree, yo le invito, haga esta breve oración conmigo. Cristo te ama, Cristo te ama, Cristo te ama. Alabados a Dios. Señor Jesús, reconozco que soy pecador. Sé que tú eres Dios, que un día moriste en la cruz del Calvario por mis pecados. Fuiste sepultado, pero al tercer día resucitaste. Y te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal de mi vida. Bórrame del libro de la muerte y escríbeme en el libro de la vida. Amén. Si ha hecho esta oración, le felicito. Unos consejos le doy. Ore diariamente. Lea palabra de Dios. Busque donde congregarse, donde se le predique palabra de Dios. Evangelista Mateos, en su capítulo 24, versículo 13, me enseña y me dice la Biblia: el que persevera hasta el fin, este será salvo. El que persevera hasta el fin, este será salvo. Y que